Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un honor tenerle en el espacio que vamos a dedicar al tema económico. Hoy vamos a entrevistar al director del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Él es Samuel Moreno, pero también tiene el cargo de presidente del Colegio de Economistas. Con él vamos a hablar de muchos temas. Obviamente el tema económico es de preocupación para todos los panameños por la devastadora ola que dejó el COVID y también las consecuencias que ha traído esto a las pymes, por ejemplo, al país en la deuda pública que ha tenido a nivel internacional y la degradación de nuestra calificación. Vamos a conversar con Samuel Moreno y le quiero dar, obviamente, la más cordial bienvenida. Don Samuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el Polígrafo. Sí, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muy agradecido por la invitación. Al contrario, don Samuel. Bueno, yo quiero partir esta entrevista hablando acerca del modelo actual que estamos viviendo. El gobierno en este momento tiene una planilla sumamente alta que, según una respuesta del ministro Alexander a uno de nuestros, a un ciudadano que ya le voy a decir el nombre, no me lo acuerdo, creo que es un señor Linares, existen en este momento 362.778 servidores públicos que se incluyen los de libre remoción y los que están, apegados a carreras administrativas o leyes especiales. Pero no solamente ese es uno de los puntos que yo quiero tratar, sino que estamos hablando de que en este momento tenemos una empresa privada totalmente asfixiada. Este es un modelo insostenible, don Samuel Moreno. ¿Cuáles son los siguientes pasos que va a tomar el gobierno para poder, reorganizar tal vez este gasto público? Bueno, sí, mira, con relación a tu pregunta, nosotros tenemos que partir que sin duda el año 2020, a la llegada de la pandemia, primero de marzo de ese año, sin duda la economía panameña ha tenido un resultado muy complejo que nos pone a nosotros desde el punto de vista de las métricas en una caída del menos 17.9%. Y eso se ha debido sobre todo porque nuestra economía está focalizada a clúster de servicios. Y sin duda, 5 clústeres de servicios que representan el 52.9% del PIB, básicamente todos cayeron. Por ejemplo, la construcción, que es un sector muy importante, cayó más del 50%, es decir, 52.2%. El comercio al por mayor y al por menor, la industria de productos manufacturados, el tema relacionado al turismo, transporte y almacenamiento y comunicaciones también cayó, y sin duda el sector más golpeado, hoteles y restaurantes. Todos con tasas negativas. Eso nos pone a nosotros en contexto de que definitivamente fue un año muy duro para nosotros. Eso nos llevó a tener una tasa de desempleo de 18.5% y un aumento de la informalidad de 52.8%. Ahora, usted decía de la planilla. Ciertamente, hay un empleo que es el empleo de la administración pública, que está desglosado en trabajadores permanentes y por contrato o eventuales. Y la otra parte del empleo lo genera el sector privado. En esta pandemia, sin duda, el gobierno panameño o la administración pública ha tenido que enfrentar una situación muy compleja de sostener empleos. Y ese sostenimiento de empleo incluso en una primera etapa conllevó a pagos, sobre todo a través de leyes especiales, sobre todo a médicos, a educadores, porque como usted sabe, este eslabón de empleo
a través de leyes especiales hay sobresueldo, pago de horas extraordinarias y se hizo un gran esfuerzo en ese sentido, incluso antes de la pandemia. Sin embargo, pues con la pandemia, las métricas que tenemos son métricas muy complejas y hay un gran desafío en ese sentido. Pero, don Samuel, en años anteriores la planilla estatal alcanzaba prácticamente a 200,000 personas, le voy a redondear el número. Ahora, en este momento, tienen una planilla sumamente abultada. ¿Y con qué se va a sostener? Yo me pregunto de ahora en adelante, porque si ustedes hablando el gobierno, despiden a esa cantidad de gente, también se crea, por así decir, otro problema más grande que es menos ingreso para tantas familias. Sin embargo, el modelo económico que se está sosteniendo hasta el momento no va a poder seguir, porque no me diga que vamos a seguir endeudando al país para pagar el salario de estas personas. Ahí hay una gran tarea que tenemos que reflexionar como ciudadanos. Lo que ha tocado ahora es sostener empleos, sobre todo en el campo del sector público, pero ahí viene, digamos, una discusión muy sensata, seria, compleja, que tiene que ver con lo que nosotros los economistas llamamos como el haber culminado un ciclo de trabajo, porque también nosotros tenemos muchos casos de personas que ya cumplieron su ciclo, personas que se han jubilado, y bueno, ahí hay una gran tarea, sobre todo, digamos, en una recomposición en ese sentido. Sin embargo, en este momento en donde verdaderamente, por ejemplo, el sector privado consolidó básicamente una desvinculación de poco más de 289,000 contratos, que a fecha, por ejemplo, de marzo del 2021, se han incorporado poco más de 130,000 contratos del sector privado y que se espera que al cierre de marzo estemos con unos 153,000 empleos que se van a recuperar. Pero ahí hay dos tareas. Aquí tenemos dos tareas que tenemos que verlas en el contexto. Empleos que tenemos que salvar, es decir, empleos formales que en un año normal los teníamos, y lo que serían los nuevos empleos. Y esos nuevos empleos tienen que venir quizás por un plan de inversión del gobierno, sobre todo en proyectos de infraestructura, por ejemplo, la línea 3, que va a generar unos 5,000 empleos, por ejemplo, en la primera etapa, y proyectos de estados que tendrían que venir por el lado del plan de inversión, que debe ser un plan de inversión que no solamente toque proyectos macros, sino también proyectos en provincias, en distritos y en corregimientos, para viabilizar de alguna manera esa corriente de empleos que podemos necesitar, sobre todo en ese eslabón, digamos, del tejido social. Okay. Nuestras recomendaciones en ese sentido, ¿cuáles son? Nosotros podemos empezar con un plan en el cual, por ejemplo, situaciones para viabilizar caminos de penetración, arreglos de escuelas, el tema del ornato, sí, infraestructura pública en distritos, provincias, activarlas. Y ya nosotros hemos avanzado un poco en la descentralización. Ahí vendría la habilidad de generar esos recursos para que probablemente alcaldes, representantes pudieran administrar esos proyectos en esos eslabones de corregimiento, distritos y provincias. Déjeme hacer una pausa, don Samuel, para poder entrar en ese tema que usted habla de la reactivación y la forma en que la empresa privada va a poder hacer frente a este gran desafío que se le espera. Y yo creo que a partir de junio, pues las cosas tal vez se compliquen porque se termina la moratoria bancaria. Vamos a hablar de eso al regreso con nuestro invitado Samuel Moreno. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía. Oiga, no puedo dejar de mandar un saludo a toda la gente de Veraguas que siempre me ha reportado sintonía en el programa, a Coclé, en Chorrera, a todas esas personas que están siempre atentos a nuestro programa. Vamos a continuar con don Samuel Moreno. Don Samuel, usted hablaba acerca de la reactivación,
pero el país necesita más que estos proyectos del Estado, porque fíjese bien, usted que le encantan los números, 2 de cada 3 empleos en la economía vienen de informales y de funcionarios. La empresa privada, que es la que debe de generar la mayor cantidad de empleos, es la más disminuida en esta ecuación. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que va a funcionar para que la empresa privada pueda empezar a activar y ser el motor de la economía? No puede ser el gobierno el empleador a través de obras magnas cada vez que tengamos que salir adelante. Eso no es sostenible. Sí, coincido en que nosotros tenemos que entrar en un fomento de participación de la empresa privada más agresiva. Y bueno, se han hecho algunos esquemas legislativos como la ley de alianza público-privada recién reglamentada, y creo que ya hay ciertos espacios para fomentar este tipo de proyectos a nivel nacional. Para ponerle un ejemplo, nosotros hablamos mucho de que nosotros tenemos puertos modernos, y es verdad, nosotros tenemos puertos muy modernos, incluso puertos más competitivos, incluso que América Latina, por encima de puertos de Colombia, por encima del puerto de Santo de Brasil, y estamos como de número 5 a nivel del continente americano. Pero nosotros, por ejemplo, no tenemos una infraestructura adecuada de puertos eficientes, sobre todo en las provincias del interior, por ejemplo, Veraguas, Aguadulce, Chiriquí, que son necesarias para, de alguna manera, hacernos más competitivos por efectos de las exportaciones. Gran parte de la estructura pesada de la logística nuestra interna es la que hace que muchos productos no sean competitivos. ¿Pero quién va a hacer esas inversiones? Esas inversiones habría que hacerlas en alianza público-privada, incentivar al sector privado a hacer ese tipo de inversiones en estos proyectos bien identificados, bien definidos a lo largo y ancho del país. Don Samuel, suena muy bien y lo aplaudo. El problema es con qué plata. Estamos endeudados hasta el cuello. La calificación del país se ha degradado a pesar de haber hecho un esfuerzo inmenso en los años anteriores para posicionarnos. Ahora estamos endeudados hasta la coronilla. O sea, ¿esto con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué plata? Si realmente los ingresos que se deben de generar no van a provenir en lo absoluto de la empresa privada. ¿De dónde vamos a sacar plata? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que en el caso de Panamá, por ejemplo, con la métrica de las 450,000 vacunas, hoy, por ejemplo, 64% de esas vacunas han llegado. Es decir, que han llegado 287,680 dosis. Y el 64% ya básicamente se ha vacunado. Panamá está entre los líderes a nivel internacional, solamente superado por Estados Unidos y Chile, y a nivel mundial de sexto en la proporcionalidad de la vacuna según la población. ¿Eso qué nos indica? Eso nos indica que la bruma se va despejando de alguna manera. Esto va a hacer nuevamente que evidentemente tengamos una confianza desde el punto de vista del sector privado. Por ejemplo, en el caso de Barú, ya hay unos consorcios de Estados Unidos apalancados por empresas panameñas para hacer un puerto competitivo en Barú. Esa misma iniciativa nosotros la podemos copiar, digamos, en Aguadulce, la podemos hacer también en Veragua. Al final del día aquí, ¿de qué se trata, distinguida periodista? Confianza, consumo interno que se despegue, viabilidad y reglas claras para la inversión privada hacen efectivamente un buen espacio. Déjeme decirle también que la formación bruta de capital, que es la formación de todo el capital que se invierte en Panamá, que por años ha venido en las últimas métricas poco más de 17,000 millones de dólares de inversión, un tercio de esa inversión viene del extranjero. Y pues ya, por ejemplo, algunos regímenes importantes, recién, por ejemplo, ya en el régimen de EMA, que tiene que ver con el procesamiento de productos manufacturados, ya hay una empresa ya que efectivamente estaría entrando a ese régimen y que puede ser, digamos, un apalancamiento para esa atracción de inversión. Vamos a hablar de números, ya que a usted le gustan estas cosas.
De esos 17.000 millones, ¿cuánto realmente ya tenemos de este lado? De la inversión extranjera. ¿El año 2020? Bueno, sí, o de este año. Yo no sé, el año 2020 me parece que es un año muerto prácticamente, pero que cayó la inversión extranjera en menos 43%. Es correcto. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cómo se va a recuperar? Lo vamos a recuperar en el 2021. Y ahí es donde tiene que venir un plan agresivo, tanto de la administración pública y generar esa confianza en la inversión privada local, que siempre ha tenido muy buena habilidad para los negocios. Pero ¿dónde está ese plan? Es lo que todo el mundo se pregunta. Tiene que venir un plan y todo el mundo habla de un plan, pero nunca lo he conocido. ¿Dónde está el plan? Bueno, en el caso de las empresas, recién, por ejemplo, podemos decir que a través del Ministerio de Comercio e Industria se trabaja en un diálogo para generar una legislación que busque precisamente ese apalancamiento para ciertas empresas. Porque, ¿qué pasa con las empresas? Zonas especiales, ¿no? Aquí hay un tema de insolvencia y de liquidez. Sí. Las empresas aquí normalmente puede haber un problema de liquidez, no de insolvencia. Cuando hablamos de insolvencia es que, por ejemplo, ya ni activos existen. Pero los activos probablemente estén. El problema está en generar unas líneas de crédito especiales, específicas, para generar esa liquidez y poder entonces que estas empresas puedan proveer bienes y servicios y buscar ese tipo de actividad económica. Ese tema lo quiero tratar al regresar de la pausa. Si me deja, vamos a un espacio publicitario rápido y regresamos enseguida para hablar acerca de eso, de los bancos, de los préstamos, de la liquidez, del consumo, la reforma fiscal o cómo le va a hacer el país para poder alimentarse de ingresos. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Continuamos con nuestra entrevista. Es el presidente del Colegio de Economistas y también director del INEC. Don Samuel, tengo algunas otras preguntas que me gustaría hacerle. Vamos a ver si podemos responder un poquito más breve para alcanzar más temas. Usted va a hacer la encuesta de empleo como la que hizo en diciembre pasado, pero la hizo vía telefónica por los efectos de la movilidad. En esta ocasión, para este trimestre, ¿está haciendo una encuesta similar y de qué forma? ¿Qué ha revelado hasta ahora? Sí, nosotros para el 2021 vamos a realizar la encuesta de mercado laboral. Correcto. En este momento estamos haciendo la planificación para tener el dato de cuánto sería, digamos, la métrica semestral del 2021. La que nosotros hicimos sí fue muy importante y es valedero decirlo que tuvimos que hacer una reingeniería, porque nosotros la encuesta de mercado laboral la hacíamos presencial. Claro. Y tuvimos que migrar a telefónica y pudimos lograr tener muy buenos resultados y muy buena acogida a través de la parte telefónica. ¿Esta cómo la va a hacer? ¿Presencial o ya la empezó a hacer? La encuesta que tenemos planeada hacer de mercado laboral está planeado hacerla presencialmente en agosto. Hasta agosto. ¿Y por qué? ¿Y qué resultados vamos a tener del primer trimestre del año? Bueno, nosotros estamos explorando también, incluso porque como tuvimos muy buena acogida con la encuesta telefónica, podemos acotar el cuestionario y hacer una encuesta trimestral laboral. Estamos en esa planificación porque tenemos toda la infraestructura que ya la adecuamos para hacer ese tipo de encuestas. Don Samuel, ¿cuántos contratos? Ya me dijo que se han reactivado aproximadamente, me dijo 150 y pico, ¿no? 1000. A finales de marzo esperamos que se reactiven 153,000 contratos. Quería contrastar esa cifra porque Fede Cámaras acaba de lanzar un comunicado hace poco, la semana pasada, que dice que tienen 158,924 contratos suspendidos. O sea, esto aún es la mitad. Sí, no, definitivamente que ahí hay un gran desafío
y acuérdense que hay ciertas actividades que apenas están reabriendo, incluso algunas que han reabierto, pero no tienen la necesidad de hacer más contrataciones por un tema de consumo. Pongamos un ejemplo, restaurante Sorrento, ¿no? Sí. Comida italiana. Ese es un local que van muchas personas, pero conversaba yo con algunos de los gerentes allí que efectivamente ellos están todavía en esa gradualidad sí, de ver cómo traer todo el personal, porque como todo depende del consumo, pues eso va paso a paso. Ahora, don Samuel, ¿cuáles son las expectativas de usted o la proyección que se tiene para el desempleo, digamos, ya que puede ser hasta agosto? O sea, ahorita mismo en diciembre estaba en 18%. En agosto, según sus proyecciones, ¿en cuánto puede estar? En el caso, digamos, que una vez que este tema de las vacunas nos lleven a una inmunidad de rebaño, yo creo que muchas actividades se van a... sí, pero esas vacunas, la inmunidad de rebaño ya está hablada y eso va a ser prácticamente hasta octubre o noviembre de este año. O sea, sí. ¿Cómo vamos a proyectar el nivel de desempleo, por ejemplo, a mediados de año? Sí, yo creo que en ese sentido, digamos, nosotros cerramos el 2020 con una tasa de desempleo de 18.5. Nosotros esperamos sin duda que esto mejore y probablemente nosotros podamos estar cerrando el 2021 con una tasa entre un 10 o un 12%. Vaya, bastante ambicioso. Don Samuel, yo estoy un poco escuchando voces de algunas personas que tienen préstamos con los bancos o que tienen sus casas hipotecadas, que cuando llegue junio y se levante la moratoria bancaria no saben cómo van a hacer frente a sus hipotecas o a los préstamos. ¿Qué va a pasar en ese mes? Bueno, yo creo que ahí hay grandes desafíos. La banca panameña ha cerrado un año con una situación muy compleja porque, en definitiva, por ejemplo, desde el punto de vista de las utilidades, cayeron. Se habla más o menos de una pérdida de unos cercanos a los 843 millones de dólares. Eso nos lleva a que, por ejemplo, desde el punto de vista de la cartera crediticia, cayó 4.4%. Sin embargo, los depósitos bancarios aumentaron. Eso se debe a que gran parte de los préstamos del gobierno entraron al circuito, más también la propensión de las familias panameñas al ahorro, sí. Ha llevado a que hay depósitos. ¿Quiere decir eso? Que hay liquidez. Aquí la habilidad sería, digamos, incentivar el tema del crédito para las empresas, actividades que puedan reabrirse y activarse rápidamente. Y en el caso del endeudamiento, sin duda muchas personas de préstamos de automóviles, de casas, hipotecas personales y de todo tipo, se han dado poco más de 1 millón de replanteamientos entre cliente y banco. Sin embargo, hay una fecha, es cierto, 30 de junio. ¿Nosotros qué esperamos? Nosotros esperamos que efectivamente haya nuevamente un diálogo en ese sentido para viabilizar probablemente cierto porcentaje de personas que a ese momento no estarían totalmente disponibles para hacer frente a... Pero ¿cómo se va a hacer este diálogo? ¿Va a ser una iniciativa que va a partir de la superintendencia bancaria o cada uno que se arregle con el banco? No, yo creo que deben venir estrategias conjuntas, tanto del regulador como de la administración pública, y que los bancos que han mantenido, primero cuando empezó esto, lo hicieron hasta junio del 2020, después se extendió hasta diciembre. Nosotros esperamos que, en definitiva, al cierre del 30 de junio del 2021, haya un replanteamiento, sobre todo en aquellos ciudadanos que van a estar desempleados, sí, y no van a tener las corrientes de ingresos para hacer, digamos, feliz esas, sí, obligaciones. Don Samuel, tal vez la última pregunta por el tiempo. ¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Por qué no están activando? Ese es un gran motor de empleo que puede realmente dinamizar la economía y balancear pues, esta estrategia de empleo gobierno con el sector privado. Los bancos no están dando el crédito porque tienen riesgos altos. O sea, ese plan de AMPYME que salió el gobierno
no ha sido la gran cosa como se pensaba. La administración pública ha planteado 150 millones para las MIPYMES y 150 millones para la agricultura. Nosotros lo que pensamos es que, y coincido plenamente con usted, que este es un tejido especial y dentro de esa especialidad, esta tramitología tiene que ser más eficiente, más automática para verdaderamente que estas empresas puedan tener esos créditos y activar sus negocios. Porque es allí, en la pequeña y mediana empresa, donde se encuentran la gran ocupación de este país. Y qué decir, por ejemplo, de la informalidad, porque acuérdense que nosotros la informalidad está en 52.8%, eso nos pone en expectativa que tenemos Claro. En valor absoluto Pero es que 777,000 personas en la informalidad y que ahí debe venir un plan interesante, sobre todo desde la administración pública para el emprendedor que necesita, digamos, apalancamiento financiero o aquel persona informal que en realidad necesita es un oficio, una preparación específica. Don Samuel, ese plan no debe de venir, ese plan debe de estar activado ya, ayer y antier. El país está cayendo en una situación muy preocupante, no solamente en el aspecto político, en el social y el económico es el detonante de todo esto. Yo le agradezco muchísimo que nos haya dado la entrevista, de verdad, don Samuel, y gracias por estar con nosotros en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Gracias también a usted por vernos cada semana. Le espero la próxima. Le acuerdo las redes, se las recuerdo. Adela Saltiel en Twitter, me lo dijo Adelita en Instagram y también en la página de internet con el mismo nombre. Polígrafo de la Estrella de Panamá.